Pase por aquí. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Quién sabe que el Señor ya está aquí? La Biblia lo dice, ¿verdad? Que donde estén reunidos 2 o 3 o más en su nombre, ahí Él está. Qué lindo el Señor. Le voy a pedir inmediatamente que busquen su Biblia en el libro de Lucas. Qué lindo Señor. Capítulo 5. Santo eres. Lucas 5. Amén. La palabra es en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Padre, en este día, Señor, voy a predicar tu palabra. Te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor. Que tú me auxilies, Señor. Me dé el entendimiento, Señor, el conocimiento, Señor. Que me auxilie, Señor, a tu pueblo. Quiere recibir una palabra de parte tuya, mi Dios. Ayúdame, Señor. Si en algún momento, Señor, hablo alguna palabra, Señor, que venga de parte mía y pueda estropear una vida, Señor. Te pido que cierre mi boca, Padre, hasta que salga de la iglesia, Señor. Porque he reconocido que la gloria es tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Qué lindo el Señor. Como tema le he puesto ¿en qué barca tú te encuentras? Como tema le he puesto ¿en qué barca tú te encuentras? Aquí vamos a poder observar a Jesús predicando la palabra a una gran multitud, en el cual esta gran multitud llega un momento en que lo apretaban. Llega un momento en que lo llegaron a incomodar. Se sintió incómodo porque realmente lo apretaban. El pueblo tenía necesidad de lo que él estaba hablando. El pueblo tenía necesidad de lo que estaba escuchando. El pueblo tenía necesidad. Y la Biblia dice que inmediatamente allí habían 2 barcas. Había una en la cual estaba Simón Pedro y había otra en la cual venían sus amigos. La Biblia relata que ellos estaban lavando sus redes porque realmente no habían pescado nada durante toda la noche. No habían pescado nada, están regresando, limpiando todo lo que había. En ese momento había tomado sal, había tomado salitre, estaban limpiando todo aquello. Podemos observar que inmediatamente Jesús observa la barca. Quiero decirte algo en este día. No sé qué tú crees que tú representas, pero si hay algo que el Señor te tiene, es para Él poder descansar en ti. Es para poder Él vaciarse en ti. La Biblia dice que Él entró a una barca y no entró a cualquier barca. Él entró donde estaba Simón Pedro.
Y la Biblia dice que inmediatamente entrando a la barca se sentó. ¿Se sentó a qué? A descansar y a predicar su palabra, a expresar su palabra, aquella gran multitud que tenía hambre de ella. Podremos observar que Simón Pedro aquí tenía muy poco conocimiento de Jesús, sabía muy poco de Jesús, le hacía falta saber quién era Jesús y permitió que Jesús se sentara en su barca. Permitió que Jesús se sentara en su barca. Y muchas veces llega el mensaje a nuestras vidas, muchas veces llega un mensaje de amor, como puede llegar un mensaje de reprensión a nuestras vidas, y muchas veces no permitimos que ese mensaje se siente en nuestras vidas. Ese mensaje muchas veces quiere redarguirnos, muchas veces quiere corregirnos, muchas veces quiere limpiarnos realmente para que el Maestro pueda ser glorificado en nuestras vidas. Jesús sentado en la barca, dice la Biblia que comenzó a predicar la palabra y le dice: aparta un poco la barca de tierra. Porque si hay algo que el Señor siempre ha querido es apartarte del mundo. Es apartarte de lo que te puede contaminar. Es apartarte muchas veces de tu altivez, de la altimaña, muchas veces que el mundo ha querido dejar en ti o de lo que antes. Porque déjame decirte algo, los pensamientos llegan a tu mente porque dice que ellos dan vuelta a nuestra cabeza y muchas veces si lo dejamos hacen nido en nosotros. Jesús le dice: aparta un poco la barca. Es necesario que tú apartes la barca porque yo todavía no he terminado de dar el mensaje a estas personas que tienen necesidad, a estas personas que tienen hambre de una palabra, porque la Biblia dice que fueron a escuchar palabra de ellos. Ellos entendían quién estaba hablando. Ellos sabían quién estaba llevando el mensaje y de parte de quién lo llevaba. Jesús dijo: yo no he terminado, solamente apártame un poco la barca de tierra. Porque yo no te puedo dejar cerca de donde realmente yo sé de que tú estás hecho. Porque debemos entender nuestra naturaleza, debemos entender que en muchas ocasiones no nos dejemos arrastrar por las olas, por las corrientes de este mundo. La Biblia lo dice, no podemos dejarnos. El Señor dice: apártame un poquito la barca, pero no arranque, todavía no te despegue, porque es necesario que como esta multitud reciba la palabra que yo tengo para ellos, tú te vayas alimentando para lo que yo tengo para ti. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario permitir que Jesús se siente en nuestra barca. Van a haber momentos en el cual creemos que no tiene un espacio. Hay personas, vamos a siempre yo me pongo el mejor ejemplo, puede ser mi vida, en el cual hubieron muchos momentos en el cual gente profetizaba sobre mí, pero yo no quería permitir que Jesús se sentara en mi barca. A lo mejor directamente no sabía directamente o no creía que era Jesús el que estaba, pero era Jesús que me quería hablar a mi vida. Era Jesús el que se quería sentar en mi barca. Era Jesús el que quería realmente dirigir mi barca. Era Jesús realmente el que quería llevar el mensaje en mi barca. Por eso en este día, amigos y hermanos que me están escuchando, hay momentos en el cual muchas veces el Señor nos quiere apartar un poquito de la tierra, un poquito de aquello que nos puede contaminar, un poquito de aquello realmente en el cual a muchas veces le gusta. Hay cosas realmente que no queremos despegarnos. Hay cosas realmente que muchas veces nos llaman la atención y muchas veces sabemos que son malas. Y el Señor nos aparta un poquito la barca. Y el Señor la aparta un poquito, pero volvemos y la acercamos a tierra otra más. Un poquito más a tierra. Pero dice la Biblia que inmediatamente Pedro, habiendo lavado las redes y la barca también, porque cogen esa sal, Jesús no se quiere sentar en ningún lugar en la cual primeramente no haya sido lavado por su sangre.
Jesús no se quiere sentar realmente en ningún lugar en la cual no lo acepten ni lo reconozcan como el Salvador del mundo. Podemos observar que ese momento que él aparta la barca, ya cuando termina, culmina el mensaje, culmina realmente de hablar aquella palabra que hizo tanta profundidad en aquellas personas, en aquella multitud que había allí, como la que estaba en Pedro. Le dice a Pedro, Pedro, ahora el momento ha llegado. Pedro, ahora el momento de yo poder llevarte a otro nivel. Pedro, es el momento en el cual tú entiendas que yo te quiero llevar a otra dimensión. Es el momento que aparte la barca ahora. Dios nunca te va a mandar a un lugar sin haberte capacitado. Dios nunca te va a mandar a un lugar sin haberte enseñado las consecuencias ni las dificultades para que en el camino no te quedes. Y tú dirás, ¿por qué hay personas que en el caminar se detienen? Porque quisieron salirse de la barca. ¿Por qué hay personas que se han quedado a mitad de camino? Porque realmente todavía tienen sus redes sucias. Hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. Muchas veces las redes están sucias y no queremos limpiarlas. Y el maestro quiere realmente que la barca sea apartada. Le dice a Pedro ahora, llegó el momento de bogar mar adentro. Llegó el momento de ir mar adentro. Llegó el momento de buscar profundidad espiritual más adentro. Llegó el momento realmente de quedar nosotros, de dejar nuestra niñería, dejar nuestra manera realmente en el cual queremos todo el tiempo estar en la comodidad. Es momento de irnos más allá. Porque realmente hay momentos que no vemos aquellos milagros que acontecían en aquellos tiempos. Porque no estamos dispuestos realmente a apartar la barca. No estamos dispuestos a despegar la barca. No estamos dispuestos a buscar profundidad realmente en la cual encontraremos la vida, dice la Biblia. Y Dios quiere hacer hombres y mujeres llenos de poder. Dios necesita hombres y mujeres llenos de poder. Vámonos a profundidad. Vámonos a profundidad porque es momento de que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada. Vámonos a profundidad porque es momento, porque yo sé que las redes ya tú las limpiaste. Yo sé que las redes están limpias. Y cuando las redes están limpias, tú estás ready realmente para tirarlas. Cuando las redes realmente están limpias, estás ready para tirarlas. Y lo que tú realmente vas a pescar va a ser cosas buenas. Va a ser cosas buenas. Aparta la barca. Humanamente este hombre le dijo, mira, hemos estado toda la noche. Lo hemos intentado todo. Pero a mí lo que me causa curiosidad, digo yo, tiran las redes, cogen esa gran multitud de peces, pescado. ¿Cuál era la barca que le siguió entonces? ¿Cuál era la barca que estaba cercana? A lo mejor había personas en la otra barca que escucharon y espérate, vámonos a ir con ellos porque realmente este hombre, yo veo algo diferente en él. Yo veo algo que me llama la curiosidad. Es momento de seguirle. Muchas veces seguimos erróneamente, seguimos la persona errónea para poder nosotros educarnos y tener una buena pesca y conseguimos realmente escasez en nuestra vida. Por eso tienes que tener ojos de águila y mirar bien a quién tú sigues. ¿A quién tú sigues? Dice que inmediatamente tirando las redes se rompían de la mayoría de peces que había, de pescados que había. Es momento que tú entiendas que tú ya no te debes a ti, tú te debes a Él. Si tú sigues su dirección,
en todas las áreas de tu vida, que tú te dejes dirigir por Él, yo te garantizo que las redes se van a romper de la bendición tan grande que va a llegar a tu vida. Dice que inmediatamente ellos llamaron los vecinos y le dijeron, mira, vengan, porque la bendición que hemos cogido es tan grande que las redes se están rompiendo. Es tan grande que yo quiero compartir lo que está en mí, lo que estoy recibiendo de mi bendición, yo lo quiero compartir contigo. Yo necesito compartir conmigo mi bendición. Yo necesito realmente compartir lo que yo realmente estoy recibiendo, porque yo no lo quiero todo para mí. Dile al vecino, yo no quiero todo para mí solamente. Muchas veces nos comportamos egoístamente realmente. Tenemos realmente rebosada el hogar. Tenemos realmente, muchas veces prefieren botarlo, muchas veces prefieren echarlo en saco roto y no bendecir al hermano. Y la bendición se pierde. Ellos dijeron, no. Vengan acá gritando, vengan acá, aprovechen esta bendición. Aprovechen esta bendición, porque cuando tú te dejas dirigir por Dios, tú te vas a ser rebendecido. La Biblia dice que las barcas casi se hundían de la bendición tan grande que había llegado. Pero era que el maestro estaba en la barca. Era que el maestro estaba en la barca. Mientras el maestro se mantenga en tu barca, yo te garantizo a ti que tú vas a rebosar en todo. Mientras el maestro se mantenga en la barca, no por la palabra que muchas personas a veces dicen ligeramente, es por la palabra que tú creas. Esa es la que tiene efecto, la palabra que tú creas. Por eso Pedro le dijo, mira, hemos estado todas, pero por tu palabra a ti yo te creo, vamos a tirarla. Esa fue la palabra que él creyó y tuvo efecto en la vida de Pedro. No tan solo en la vida de Pedro, sino en todas aquellas personas que estaban con Pedro y los que estaban al otro lado. Porque si hay algo que el maestro quiere es bendecirte. El Señor quería realmente capacitar, exhortar, orientar a Pedro. El que era su escuela. Era la escuela que él estaba dando. A lo mejor tú estás cansado de caminar, de buscar tu sueño, de tirar realmente las redes y no obtener nada, sacar las redes vacías. A lo mejor ya estás cansado y no has querido ni lavar las redes ya. Pero quiero decirte algo. El maestro está entre medio de la multitud. Tiene que tú cederle la barca. Tiene que tú cederle la barca. Él no se va a montar en tu barca si tú no se la cedes. Él le dijo a Pedro, por favor, déjame entrar en tu barca. Él es un Dios de orden, un Dios de respeto. Por favor, ¿tú me permites entrar a tu barca? Él no va a entrar sin tu consentimiento. Por eso necesariamente muchas veces lo decimos de la boca para afuera nada más. Pero en nuestro corazón, la Biblia dice que Él escudriña en lo más profundo de nuestros corazones. Él lo conoce todo. Él lo que está buscando un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón sencillo, un corazón humilde, que se deje dirigir, que pueda dirigir su barca, que pueda realmente ocupar un espacio en la barca, que le permita poder sentarse en la barca para que todo en su caminar sea bendecido. Para que todo en su caminar sea bendecido. Este hombre, Pedro, dice que inmediatamente llegan a la orilla, no tan solo Pedro le siguió. También le siguieron
unas personas detrás. Porque es que la palabra de Dios no puede retornar atrás vacía. Cuando tú le prestas atención al mensaje de Jesucristo, tú no puedes salir igual. Pero si tú te sientas solamente con un comezón de oído, ahí viene lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo coges como rutina en tu vida. Mi perspectiva personal es que yo siempre voy a recibir algo nuevo de Dios en mi vida. Para mí la iglesia no es una rutina. Para mí la iglesia es una escuela en la cual yo puedo aprender día a día. Una palabra que no tan solo te da conocimiento, sino te da poder. Y no tan solo te da poder, sino te da autoridad. ¿Con quién te da autoridad? ¿Con tu enemigo? La Biblia, hay gente que me dice, no, pero él la conoce. Yo no sé, pero si tú tienes autoridad, cuando tú dices la palabra, él tiene que huir de tu vida. La escasez tiene que correr de tu vida. Por eso hay barcas realmente hoy que se están hundiendo, porque realmente el maestro lo han sacado en la esquina. Predican 20 mensajes y la barca sigue hundiéndose. ¿Por qué? Porque han sacado el maestro, no le han dado el espacio, el conocimiento. La altivez, el orgullo, las redes están llenas de muchas cosas. Y Jesús afuera. La multitud apretando, él queriendo montarse en tu barca, y la altivez, el orgullo, no le permite que Jesús pueda ocupar la barca. Es momento de darle el espacio a Jesús. Es momento de permitirle a Jesús que tome autoridad en nuestras vidas. Es momento de prestarle atención a la voz de Jesús. Hay gente que me dice, pero yo no la escucho, pero si no lees la Biblia, ¿qué vas a escuchar? Yo no la escucho y no vienes a la iglesia, no te sientas ahí y estás pensando en lo que vas a hacer después, cómo vas a querer que Él te hable. Pero cuando tú te bajas lleno de la presencia de Dios, como estas personas se bajaron, cuando tú camines, la Biblia dice que Pedro, más adelante, con la sombra de Pedro, solamente los enfermos se sanaban. No tan solo se llenó ni vio realmente de bendición material, llena sus redes, sino de bendición espiritual. De bendición espiritual. Agarra la promesa que Dios tiene para tu vida. No permita que todo el mundo entre a tu barca. No permita que todas aquellas cosas acumuladas puedan tener el espacio en tu barca. Aprende a perdonar. Mi esposa me dice en un momento que estamos en la cama hablando, me dice, ya tú no eres como antes. Yo me asusté porque fue tan serio que me lo dijo. Y yo dije, ¿qué tú quieres decir? Ya cuando a ti te hablan duro, ya tú no te pones las orejas rojas. Ya tú no te incomoda como antes. Ya tú no eres igual que antes. Entonces yo puedo ver realmente que yo le he podido dar un espacio en mi vida a Jesús. Yo le he podido dar un espacio en la barca a Jesús, a que se siente en la barca. Llevo 8 años y medio y no son perdidos porque he permitido que Jesús se siente en mi barca. Yo no puedo estar 8 años y medio esperando solamente a que alguien me diga algo diferente yo veo en ti. No, esto está en mí. Yo primero tengo que cambiar. El que quiere ver el fruto tiene que primero cambiar. Tú quieres ver cosas grandes, cosas poderosas en tu vida. Tú primeramente tienes que cambiar tú. Pedro decidió cambiar. Dios, espérate, mi oficio como pescador secular se acabó. Ahora yo voy a ser pescador de hombres. Llegó el mejor empleo, la mejor recompensa, la mejor paga. Llegó el momento. Llegó el momento de que tú sepas que ha llegado a tu vida. Este es el momento de que tú puedes salir a pescar, no a pescar minoría, sino a pescar mayoría. Puedes llevar 20 años en la iglesia. Puede llevar 10 años,
Y muchas veces las redes están vacías. Eso es triste. Es triste. Cuando mi esposa me dice, ¿por qué tú siempre dices tú quieres algo diferente hoy? Yo le digo, porque yo quiero ver algo diferente de parte de Dios en mi vida. Yo no quiero quedarme en el pasado. Dice que la gloria mayor será la postrera. Será mayor que la postrera. La primera será mayor que la postrera. La postrera mayor que la primera. Anyway, yo te voy a decir algo. Dios siempre quiere avanzar en tu vida. Dios siempre quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios siempre quiere rebosar realmente tu barca. Dios siempre quiere llenar realmente tu barca. No para que solamente tú te retengas solamente la barca, sino para que aprendas a compartir realmente lo que la barca tiene. Lo que la barca tiene. No retenga las redes llenas, porque va a llegar un momento en que se te van a romper. Va a llegar un momento en el cual se van a romper. Por eso él le dijo, Señor, se está rompiendo la red, en parte. Dar la bendición a otro para que disfrute. No deje que se rompa y se escape. No deje que se vayan por ahí corriendo por las corrientes. Repártela a la gente. Dar lo que por gracia has recibido. Dar por gracia lo que has recibido. Es momento de que tú camines y cuando tú pases por un lugar mira, a mí cuando yo paso, hoy mismo pasé, estaba llena la acera a ambos lados. Y yo veo a esos muchachos que con tanto respeto, ellos hacen así para atrás y bajan la cabeza. Erróneamente tú entiendes, baja la cabeza porque la gloria es de Jesucristo. Pero ellos ven algo diferente en mí. Ellos ven algo diferente en ti. Ellos quieren llenar las redes. Ellos quieren realmente estar en la barca montado, pero no le quieren dar la oportunidad al maestro. No le quieren dar una esquinita al maestro. Por eso, en este día, es necesario que tú te conectes y puedas decir, ¿en qué barca yo estoy? ¿En qué barca yo me encuentro en este momento? ¿Qué posición ocupa Jesucristo en mi vida? ¿Estará tomando ventaja mis cosas antiguas que Jesucristo? ¿Estará tomando ventaja las cicatrices que me hicieron antes que Jesucristo? Cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos, lo primero que le dijo fue así. ¿No cree que soy yo? Ok, toca mi costado. Mete tus dedos donde estaban mis heridas. Hoy tengo las marcas, pero ya no me duelen. Hoy tengo las cicatrices, pero ya están curadas. Hoy tengo las cicatrices que el mundo me hizo, pero hoy ya yo no las siento. Hoy yo puedo caminar por ellas y no me pasa nada. Y no siento nada. Porque al que yo tengo en la barca es el grande, es el poderoso. Es aquel que prometió que al tercer día se levantaría y se levantó. Por eso en este día yo le invito a aquellos que lo quieran hacer voluntariamente, pasen aquí al frente y busquen realmente que el Señor llene su barca. La gloria es de Él.
La gloria es de Él. Yo decía, Señor, yo lo he escuchado tantas veces este mensaje. Pero una y otra vez leía y caía ahí otra vez. Y si hay algo que Dios quiere es obediencia. Hay redes llenas, pero se están rompiendo. Ese era mi oír todo el tiempo. Hay redes llenas, pero se están rompiendo. Es momento de que tú la puedas compartir. Compártela. Comparte tus redes con otro. Ayuda a que otro realmente pueda disfrutar de la bendición que tú tienes. Gente que dice, yo no tengo un peso en el bolsillo, pero tiene a Cristo que es mayor. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Personalmente, yo siempre le digo a mi esposa, esté tranquila, que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Esté tranquila, que cuando los cielos se ponen opacos, se ponen turbios, algo mayor viene. Cuando las olas se levantan altas, yo sé que el maestro viene detrás a calmarlas. Solamente tenemos que permitir que sea Jesús el que esté en la barca con nosotros. Yo no sé si tú quieres pasar, yo quiero orar por ti en este día.